Ojalá pueda subsanar. Cualquier cosa vayan escribiendo para que tratemos de ayudar a los demás si tienen algún problema, ¿ya? Ok. Bien, seguimos. No se le escucha, dice. Bueno, los demás no han tenido problemas, ¿no? No puedo pues ahorita ya mandar un mensaje por WhatsApp porque me voy a descoordinar de la clase. Bien, vamos, seguimos. Vamos a hablar sobre la clasificación de los derechos reales. Cuando nosotros hablamos de la clasificación de los derechos reales, esto es muy sencillo, es con mucho sentido común. A ver, un segundito, estoy contestando a su compañera por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Voy a sacar una foto de pantalla para explicarle a ella cómo tiene que hacer. Sí, denme un minutito más, vamos a perder. Guardar. Vamos a enviar aquí. Ok, ahí con una pequeña flecha le pusimos. Continuamos. Ya, les decía, es muy importante que nosotros relacionemos los conceptos que vamos aprendiendo con cosas simples y sencillas para luego poder encarar o realizar un concepto adecuado técnico y jurídico. Por ejemplo, ¿cómo se clasifican los derechos reales? Esto es muy sencillo, es mucho de sentido común, ¿no? Porque aquí vamos a encontrar lo que es nuestro y lo que no es nuestro. Esa es la clasificación. O sea, lo mío y lo ajeno. Simple y sencillo. De esa forma se clasifica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos derechos reales que recaen sobre cosa propia y tenemos derechos reales que recaen sobre cosa ajena. Por eso les digo, es mucho sentido común. Aquello que es mío y aquello que no es mío. Simple y sencillo. Por ejemplo, hablando de los derechos reales sobre cosa propia. Estamos hablando del derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el derecho por excelencia, catalogado está como el derecho real. O sea, ¿cuál es el derecho real por excelencia? La propiedad. ¿Y por qué el derecho propietario es el derecho real por excelencia? Porque es el más importante, el que está más protegido, regulado por la norma, el que tiene muchas características y facultades, ¿no es cierto? Hablando de el usar, gozar, disfrutar y disponer. Entonces, son muchas las cualidades o facultades que tiene el derecho de propiedad. Entonces, si estamos en esa clasificación de derechos reales que recaen sobre cosa propia, solo podemos hablar de la propiedad, ¿no? Bien, seguimos. ¿Cuáles serían los derechos reales sobre cosa ajena? Aquello que no es tuyo, ¿no? Por ejemplo, chicos, ¿me confirman si está bien el audio, por favor? Otra vez me confirman si está bien el audio. Ya, a ver, esperen un momento.
Ya, chicos, les decía si está bien el audio. Ya, chicos, ¿me escucharon la primera parte que dije? ¿Y por qué no me dicen nada? Ya, silencio. Ya, escúchenme. La próxima vez hagan pues algo de así, doctor, así, así, así. Porque yo como estoy concentrado en la clase no voy al grupo de WhatsApp. Pensé que solamente no me escuchaba una de ustedes y por eso mandé la captalla de imagen. ¿Ya? Pero ahora que estamos todo bien, avanzaremos. Ok. Eh, sí. Creo que esto está grabado en la pantalla, pero ya, lo vamos a repetir rápido, no se preocupen. Bien, estábamos hablando de la clasificación de los derechos reales. Por favor, silencien sus micrófonos ahora ustedes. Pónganlos todos en silencio. Ya hemos hablado de la teoría clásica que solamente se centraba a relación de persona y cosa. Hemos entrado a la teoría moderna, donde la teoría monista dice que es una relación de dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo, el titular del derecho, y el sujeto pasivo, el resto de la colectividad, ¿no? Entonces aparece la teoría neodualista y dice, ya pues, por favor, no puede ser toda la colectividad. Tiene que especificarse con precisión quiénes, ¿no? Entonces la teoría neodualista dice que nosotros vamos a identificar al sujeto pasivo cuando éste, por ejemplo, quiera comprar el bien. Cuando, por ejemplo, él quiera, quién sabe, permutar el bien. Cuando, por ejemplo, él quiera alquilar el bien. Entonces nos encontramos ante un caso hipotético donde mmm, cuando la persona tenga algún interés en ese nuestro derecho del cual somos titulares, hablando de los derechos reales, pues ahí vamos a identificar al sujeto pasivo. No solamente cuando él tenga un interés de comprarlo, adquirirlo, usarlo, sino también cuando él quiera quebrantar nuestro derecho. O sea que si alguien quiere robarlo, si alguien quiere apropiarse de él, pues también ahí se va a dar el fenómeno de que vamos a poder identificar al sujeto pasivo. Por último, viene la teoría tripartita. De todas formas, chicos, les dije, la clase la estoy grabando, la voy a subir al grupo de WhatsApp, o perdón, en plataforma. Ahí está la primera explicación que estoy haciendo ahorita de 10 minutos en 3 minutos. La teoría tripartita ya entra a un aspecto distinto, porque en realidad aquí ya empieza a hablar y a desarrollar sobre otro grupo más que conforman los derechos reales, hablando de la producción intelectual, ¿no? Entonces el ser humano, como todos nosotros sabemos, gracias a su intelecto, pues tiene creatividad y empieza a originar pues distintos inventos, creaciones entre composiciones, poemas, etcétera, etcétera, inventos, marcas, registros. Entonces aquí ya estamos hablando prácticamente de lo que son los derechos intelectuales, ¿no? A eso hace referencia la teoría tripartita. Vamos más allá. Vamos a hablar sobre la clasificación de los derechos reales. Les decía, esto es con mucho sentido común, traten de tomar el concepto. Si ustedes tienen sentido común y asocian a cosas sencillas, el concepto técnico y jurídico les va a caer, ¿no? Lo van a poder incluso construir ustedes. ¿Cómo se clasifican los derechos reales? Esto es sencillo. Decía, en aquello que es mío y aquello que no es mío. Simple, sencillo. Por eso aparece ahí un apartado que dice, estamos en la página 9 por si acaso, derechos reales que recaen sobre cosa propia. Por eso les dije, aquello que es mío. Y tenemos derechos reales que recaen sobre cosa ajena, aquello que no es mío, ¿no? Entonces, esto es sencillo. Si nosotros vamos a hablar del primer punto, derechos reales que recaen sobre cosa propia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del derecho real por excelencia. ¿Cuál es el derecho real por excelencia? La propiedad. La propiedad está catalogada como el derecho real por excelencia
porque es el más importante, el que tiene todas las prerrogativas, el que tiene menos limitaciones en su ejercicio, el que tiene todas las características, por ejemplo, hablando de el usar, gozar, disfrutar, disponer, incluso algunos decían un quinto elemento que sería el abusar del bien, ¿no? El jus abutendi, ¿no? Pero por eso el derecho real por excelencia es el derecho de propiedad, ¿no? Los otros derechos reales no tienen todas esas potestades de usar, gozar, disfrutar y disponer. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, seguimos. Tenemos derechos reales que recaen sobre cosa ajena. Dentro de los derechos reales que recaen sobre cosa ajena tenemos una subdivisión. Tenemos dos grupos más ahí adentro, ¿no? Están aquellos catalogados de simple goce y disfrute y aquellos catalogados como de garantía. Los de simple goce y disfrute tenemos la servidumbre, ya lo vamos a desarrollar más adelante, no se preocupen. Está la servidumbre, el uso, la habitación y nos faltaría el usufructo, ¿no? Esos son de simple goce. Servidumbre, usufructo, uso, habitación. Y tenemos otros derechos reales hablando de los de garantía. Dentro de los de garantía está la hipoteca, la prenda y el anticrético. O sea, si bien son contratos, estos se pueden generar mediante contratos, en realidad estamos hablando de derechos reales, ¿no? O sea, el anticrético es un derecho real, la prenda es un derecho real, eh, y la hipoteca también es un derecho real, ¿no? No son como la propiedad, pero son derechos reales también, ¿no? Entonces, para recapitular un poquito, clasificación de los derechos reales. Se clasifican en aquellos derechos reales que recaen sobre cosa propia y en aquellos derechos reales que recaen sobre cosa ajena. Dentro de los de cosa ajena están los de simple goce y disfrute, usufructo, servidumbre, uso, habitación. Y tenemos aquellos que son solamente de crédito, ¿no? Perdón, de garantía, que sería la hipoteca, la prenda y el anticrético. Seguimos. ¿Qué características tienen los derechos reales? Bueno, los derechos reales constituyen un derecho absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de que los derechos reales le dan al titular de ese derecho las máximas prerrogativas en el uso, administración, manejo, disfrute y disposición de ellos, ¿no? Lo que quiere decir que es una relación, pues, erga omnes, oponible ante todos los demás. Y es absoluto porque tiene pocas limitaciones. Dos, es un derecho que genera siempre acciones reales. Eh, yo no hago lectura del libro, tampoco hay algunas partes que el libro no tiene desarrollo y yo las desarrollo, por eso es importante que ustedes puedan tomar apuntes o si más tarde van a repasar la grabación y les da tiempo, pues lo hacen, pero hay que estar atentos a lo que el profesor desarrolla también, además de lo del libro, porque a veces voy a preguntar algo que no estaba en el libro y ustedes, ¿y de dónde esto? Pero lo hicimos en explicación, lo hicimos en clase. Por ejemplo, ¿qué significará la palabra acciones reales? No sabemos, ¿no? Pasa que está combinado con un término procesal, la acción. Y no estamos hablando de que en materia penal acción o omisión típica, antijurídica, no, no estamos hablando de ese tipo de acción. Esta es una acción procesal. Les voy a dar la definición de lo que es la acción procesalmente hablando. Y esto no está en el libro, por eso tomen atención o tomen apuntes. La acción es la potestad que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la tutela, la defensa o la convalidación de un derecho. Lo repito, no se preocupe. La acción es la potestad que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional a solicitar
la defensa, la tutela, la protección o la convalidación de un derecho. Por eso es que en algunas demandas, cuando ustedes vean memoriales de demandas, en la suma o síntesis, que es una especie de subtítulo del memorial de demanda, que tiene una función, ¿no es cierto? La suma o síntesis tiene por función que cualquier persona con un simple golpe de vista, pues ya sabe de qué trata toda la demanda, ¿no? Por eso es que en esa suma o síntesis uno coloca acción de divorcio o colocan acción ejecutiva o colocan acción de usucapión o colocan acción de amparo constitucional. Ah, eso había sido la acción. Potestad que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la tutela, la defensa, la consolidación de un derecho. Entonces, se dice, los derechos reales generan acciones reales. ¿De qué acciones reales estaremos hablando? Más adelante vamos a ver y vamos a aprender, por ejemplo, sobre la existencia de procesos judiciales que van en protección de la propiedad. Y hay también otros procesos judiciales que van en protección de, ¿qué se llama este otro? La posesión. Es por ello, ¿no es cierto?, que existen estas acciones reales gracias a esa característica que tienen los derechos reales. Es un derecho inmediato. Otra característica, estamos finalizando la página 8 del texto, ¿no? ¿En qué consiste el derecho inmediato? Esto consiste en que nosotros no necesitamos la autorización de ninguna otra persona para hacer el ejercicio pleno de nuestro derecho real. Por ejemplo, si yo quiero vender mi celular, no tengo que pedirle permiso a mi papá, a mi mamá o quién sabe a mi pareja. No. ¿Por qué? Porque yo soy el titular de ese bien. Ahora, hay que tener cuidado porque hay ciertas distinciones que las tenemos que precisar. Por ejemplo, si yo estuviera casado, pues todos los bienes que adquiero a partir del matrimonio, pues son bienes gananciales. Por más que, por ejemplo, digamos que yo me caso el 2020, me caso este año, digamos, ¿no? Y voy a comprar una casa o compro una casa el año 2022. Y el 2022, cuando yo compro la casa, en mi carnet dice soltero. Y justo mi esposa estaba de viaje o no sé qué, yo solamente figuro en el documento como comprador de la casa. Y en derechos reales la casa aparece registrada solamente a mi nombre. Ah, esa figura es distinta, porque por el tema de la comunidad de gananciales, que es de orden público, o sea, de cumplimiento obligatorio, esa casa, por más que aparezca solo a mi nombre, es mía y de mi esposa, ¿no? Entonces ahí yo necesito pues autorización de ella porque estoy haciendo la disposición de un bien que también es de ella, ¿no? No es que me está autorizando a vender mi mitad yo la puedo disponer. El tema es que estaría ella autorizando a vender su mitad también para que sea el 100% del bien. Ahora, quién sabe, estoy yo casado y me hacen la donación de una casa. Si la donación está solo a mi nombre, eso es un bien propio. O de repente se muere mi papá, que por si acaso ya está muerto, no ven así que lo pongo de ejemplo. De repente se muere mi papá y me deja una casa en herencia y yo estando casado, ese también es un bien propio. Yo no necesito ahí la autorización de mi esposa para hacer la venta del bien, ¿no? Es que hay dos formas de autorizaciones. Si yo hubiera comprado la casa con mi esposa, o sea, ella estando ahí conmigo y firmamos los dos el documento, ambos somos propietarios y ambos firmamos en el documento. Distinto sería que en el primer ejemplo yo lo compro solo estando casado, donde solo yo figuro. Entonces en el documento de compra-venta va a aparecer solamente mi nombre como propietario, pero necesito una cláusula adicional que se llama anuencia. Ahí va a colocar la esposa su anuencia con la transferencia. ¿Qué quiere decir eso? Yo, Francisca Pérez de Suárez, mayor de edad, vecina de esta ciudad, sobre la identidad y demás cosas generales de ley,
manifiesto de forma libre y voluntaria mi total y completa conformidad con la presente transferencia. Eso es la anuencia, ¿no? Para no tener ningún problema. Pero si el bien es un bien propio, nadie tiene que pedirme a mí una anuencia de mi esposa. Yo no necesito, aquí está la característica, es un derecho inmediato. Yo, si mi padre me hereda un vehículo o me lo regala en donación, yo no necesito la autorización de mi esposa, ni la anuencia, ni su firma, ni nada para la venta. Eso quiere decir que es un derecho inmediato. Es un derecho de persecución. Esto lo van a llevar pues en Civil 3. Se van a dar cuenta ustedes que en el tema de las obligaciones, pues nosotros no perseguimos a las personas. Nosotros lo que perseguimos son los bienes que tienen las personas y por supuesto que vamos a ir detrás del bien y no detrás de la persona. Y vamos a encontrar ese bien y lo vamos a arrebatar de las manos en las que se encuentren, si el bien ha sido dado en garantía. No se olviden que estas características que estamos desarrollando son de los derechos reales en general. No solamente estamos hablando de la propiedad, estamos hablando de la servidumbre, estamos hablando del usufructo, estamos hablando del uso, de la habitación, de la hipoteca, de la prenda, del anticrético, ¿no? Que si yo pierdo el bien, persecución. Si yo pierdo el bien, tendría que ser un bien mueble, ¿no? Porque no voy a perder un bien inmueble. Si yo pierdo el bien, voy a ir detrás del bien, lo voy a buscar al bien, lo voy a encontrar al bien y lo voy a quitar, lo voy a recuperar de las manos en las que se encuentre, ¿no? Ahí está el derecho de persecución. Que si es una hipoteca, si la hipoteca está bien hecha, está registrada en derechos reales, está inscrita en derechos reales, no importa que el titular venda la casa, ese venda a otra persona, venda a otra persona, venda a otra persona. Yo voy detrás del rastro del bien y voy a encontrar el bien y lo voy a quitar de las manos en las que se encuentre, ¿no? Por eso está ahí la persecución. ¿Cómo es la posesión en los bienes muebles? Bueno, en los bienes muebles ahí tenemos lo que nos dice el artículo 100 del Código Procesal Civil. El artículo 100 dice, es una presunción, por si acaso, legal. ¿Qué es una presunción? Una presunción es un ejercicio mental, el cual te permite abordar a una verdad con ciertos hechos conocidos. Logras establecer la existencia de otros hechos que son desconocidos. Por eso es un razonamiento, un ejercicio mental, ¿no? Si, por ejemplo, salgo a la calle, pasa una ambulancia, pasa 2 minutos, pasa otra ambulancia, pasa 2 minutos y otra ambulancia más, pucha, ha ocurrido un accidente aquí cerca, ¿no? Eso es en base a una simple presunción. La ley está llena de presunciones. El artículo 100, por ejemplo, dice, no sé si alguien tiene código por ahí y me ayuda con la lectura. Artículo 100, por favor, del Código Civil. ¿Alguien tiene por ahí a la mano? ¿Sí? ¿No? Van a estar siempre ahí con su código, por favor, para que puedan participar también y así no sea una clase muy monóloga y puedan también interactuar. Bueno, el artículo 100 dice algo más o menos así. La posesión en los bienes muebles vale por título. ¿Qué quiere decir eso? Que se presume la propiedad de un bien inmueble, por aquella persona que la tiene en el momento. Por ejemplo, ustedes ven que yo estoy con esta polera. ¿Qué están presumiendo? Esto es un bien mueble. Que la polera es mía, ¿no? Estoy aquí con una gorra y unos lentes. ¿Qué van a presumir? Son bienes muebles. Sí, van a presumir que me he rapado la cabeza. Sí, pues. Para presumir que esto es pues mío, ¿no? Porque yo estoy en posesión de estos bienes, ¿no? Entonces, como yo estoy en posesión, el artículo 100 presume que yo soy el propietario. Por eso dice que la posesión de buena fe vale por título, salvo que se demuestre lo contrario. Si yo estoy en posesión de un celular, todo el mundo va a presumir que es mío, pero si alguien aparece, quién sabe, con
una certificación del registro, la inscripción del equipo en alguna telefónica, o es más, tiene hasta la factura del equipo, hasta ahí nomás va a ser mi presunción. Las presunciones son válidas mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, no todas. Esta que estamos leyendo, sí. Porque es una presunción de carácter juris tantum. Y las presunciones de carácter juris tantum son válidas mientras no se demuestre lo contrario. Esta gorra es mía, eso dice el artículo 100, porque estoy en posesión de ella en buena fe, mientras no se demuestre lo contrario, mientras no venga alguien con la factura o el recibo y diga, oiga, esa gorra es mía. Bien, seguimos. Punto número 5, estamos en la página 10. El derecho de preferencia. Comentarles que tenemos 10 minutos más para la clase, ¿ya? Y de ahí culminamos con nuestra clase. Derecho de preferencia. ¿En qué consiste el derecho de preferencia? Esto tiene que ver mucho con aquella institución que se llama derechos reales, ¿no? Pasa que derechos reales es el libro segundo en el Código Civil, es una rama, es una ciencia, forma parte, ¿no es cierto?, de la disciplina del derecho, pero además existe una institución que lleva el nombre de derechos reales. Esa institución, pues, es la que se encarga del registro, la inscripción de esos derechos reales que son motivo de inscripción, porque no puedes inscribir todo. Yo no puedo inscribir esta gorra, mis lentes, mi celular, mi cama, no puedo yo inscribir eso. Derechos reales solamente se ocupa de la inscripción de los bienes inmuebles, los bienes que no pueden trasladarse de un lugar a otro por su naturaleza jurídica, ¿no? Y obviamente que para que estén inscritos a tu nombre, pues tienen que estar todos en regla. De lo contrario, no pasa nada. Bien. ¿Cómo funciona esto de los derechos reales? Hay un documento que se llama Lodial. Es un documento grande, ¿no? Una hoja tamaño oficio, la cual está dividida en 3 casillas. Está la casilla A de propiedad y dominio. Ahí sale el nombre de todos los propietarios que ha tenido ese bien. Está la casilla B de gravámenes y restricciones. Ahí, por ejemplo, se inscriben situaciones como que un anticrético, una anotación preventiva, un embargo preventivo, quién sabe, una hipoteca, ¿no? Y está la casilla C, que es la última casilla que habla de la cancelación que hayas realizado de alguno de esos gravámenes que estaban ahí o restricciones. ¿Dónde está el derecho de preferencia? Ustedes, si toman con atención, van a ver, por ejemplo, que en la casilla A, cuando habla del registro de inscripción del derecho propietario, pues ahí hay una notita en la parte final, ¿no es cierto? Dice el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo en el cual se ha procedido a la inscripción de ese derecho. ¿Y por qué va con todos esos datos tan específicos? Por si otra persona simultáneamente estaba haciendo el trámite de registro de inscripción, y es cuestión de segundos, pues. El que primero inscribió es el que va a tener menos problemas en adelante para el ejercicio pleno de ese derecho. Lo mismo va a pasar en la casilla B, cuando nosotros hablamos de un bien que está siendo dado en garantía, un bien inmueble, porque una casa se puede hipotecar 1, 2, 3, las veces que soporte el bien y de acuerdo a las cancelaciones que hay, ¿no? Asimismo los anticréticos, igual los que tú quieras, lo mismo vendrán pues las medidas cautelares, anotaciones preventivas, embargos preventivos, qué sé yo. Todo va con hora, minuto y segundo, además del año, mes y día, para ver quién va a tener preferencia, ¿no? A eso se refiere con el tema de la preferencia. Sujetos a los derechos reales, bueno, ya lo hemos visto esto bastante al estar explicando la naturaleza jurídica de los derechos reales, al hacer la exposición de la teoría moderna, sobre todo de la dualista y la neodualista, la cual ha establecido pues que tenemos un sujeto activo que es el titular del derecho y el sujeto pasivo prácticamente sería el resto de la colectividad. ¿Cuál es el objeto en los derechos reales? Bueno, el objeto es el bien, pues, ¿no? Es la cosa sobre la cual recae ese poder. ¿Qué pasa con los derechos intelectuales en nuestro país? Estamos en la página 11.
Hablando de los derechos intelectuales en nuestro país, pues existe una institución que se llama el SENAPI. El SENAPI es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Cuando uno de nosotros tiene un invento, una creación o algo similar, pues se supone que tú lo puedes ir a registrar, a inscribir en el SENAPI para que esto esté protegido a nivel nacional. Solo a nivel nacional, porque si estaríamos hablando de que tienes un gran invento y va a tener un boom a nivel mundial, pues tendrías que inscribir país por país. Lamentablemente no hay una institución central, ¿no es cierto?, que vaya a proteger todo esto. Por ejemplo, ¿cómo hacen pues con las canciones? Claro, pues esto está asociado directamente a disqueras y las disqueras son las que se encargan de proteger todos esos derechos en los distintos países del mundo que hay, porque las disqueras están pues ahí con marca registrada, ¿no es cierto? Entonces no hay ningún problema sobre ello. Historia de los derechos reales. ¿Desde cuándo aparece esto de los derechos reales? Bueno, se asocia esto bastante a tratar de encontrar, ¿no es cierto?, algún antecedente y todo se remonta a la antigua Roma. Mucho se ha discutido sobre si Roma es el país donde, bueno, que no era un país, si hubiese sido el momento en que se ha dado el nacimiento y la creación del derecho, pues no ha sido Roma. De que ha sido uno de los puntos más álgidos, una de las principales fuentes o una de las más influyentes en la creación y el desarrollo de estas instituciones del derecho, pues sí, ¿no? Pero no es que haya surgido el derecho. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que hay bastante interacción ya con los derechos reales, hablando de la propiedad y hablando también de lo que en su momento fue el trueque, ¿no? El trueque, que era el intercambio de productos, porque no existía pues antes la moneda, la cual ha ido evolucionando y hoy lleva una denominación que es prácticamente la permuta. Los derechos de crédito. ¿Qué son los derechos de crédito? Yo imagino pues que esto lo han visto, quién sabe, en la materia de bueno, en Civil 1 siempre se hace un pequeño repaso de todos los civiles que hay, ¿no? O sea, los distintos libros que componen el Código Civil. Cuando nosotros hablamos de los derechos de crédito, estamos hablando de aquellos derechos que tienen que ver con las obligaciones. ¿Qué es una obligación? Una obligación es aquel vínculo jurídico que existe entre dos o más personas. Está un sujeto activo y está un sujeto pasivo.